Comentaba el día miércoles acerca de la cruzada internacional que ya estamos trabajando en ello, ¿verdad? Somos 8 iglesias, 3 hispanas, 5 hispanas, perdón, y 3 americanas, que estamos trabajando en conjunto, ¿verdad? Así es que vamos a estar teniendo actividades, todas las iglesias unidas, ¿verdad? Y esto van a ser el miércoles, va a ser una vez por mes, y una de ellas se va a llevar a cabo aquí en este lugar. Así es que estamos emocionados, ¿verdad? Siempre que hermanas iglesias se reúnen para un propósito. Amén. Estén orando, ¿verdad? No se le olvide estar orando por sus a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que estamos pegando aquí, ¿verdad? Esto es para que no se nos olvide y podamos estar orando siempre. La recomendación es que individualmente, ¿verdad? Cada uno de nosotros que estemos orando por cada uno de nuestros familiares o amigos que tengamos anotados en nuestra lista. 1 minuto por cada uno de ellos, 1 minuto por los cruzadas internacionales, 1 minuto por los misioneros, y también por nuestro comité local que es aquí en Las Vegas, que es donde estamos trabajando varias iglesias, por cada pastor, por cada iglesia involucrada, ¿verdad? Y por cada uno de sus familiares que usted está orando para que el Señor le salve. Amén. Amén. Yo creo que cuando pensamos realmente en el castigo eterno, en la eternidad sin Dios, y que si nuestros hijos, ¿verdad?, todavía no han venido a los pies del Señor, todavía hay como un dolor, hay un sufrimiento, porque sabemos, de acuerdo a la palabra, ¿verdad?, que en realidad la eternidad sin Dios es algo terrible y es algo eterno, ¿verdad? No es algo pasajero, no es como aquí en Las Vegas. Desde el verano, desde la primavera, perdón, ya estamos a la expectativa de qué tan caliente irá a estar el verano, ¿verdad? Y ya ahorita ya estamos contando, ya estamos en agosto, ya nos queda nomás este mes de calor, ¿verdad? Y ya en septiembre ya empieza a bajar, pero es un periodo, ¿verdad? Solamente de calor que tenemos, ya estamos a la expectativa. Yo sé que en invierno vamos a estar deseando tener un poco de calientito, ¿verdad? Que ahora tenemos. Y entonces, pero esto, como le digo, ¿verdad? Es algo pasajero, pero la eternidad, mis hermanos, lejos del Señor, eso no tiene fin, ¿verdad? Así es que en esta mañana yo quiero hablarles acerca de estrategias que usa el enemigo. Yo sé que la ha usado con nosotros, con cada uno de nosotros. El miércoles, no este que pasó, sino el anterior, hablaba acerca de la tentación. Y dentro de la tentación es una de las armas más poderosas que el enemigo tiene y que la usa en contra de nosotros. Y es el arma más poderosa. ¿Y sabe por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades, no porque conozca nuestra mente ni sepa lo que hay en nuestro corazón, sino porque nuestras debilidades nosotros se las hemos demostrado. ¿Cómo? Bueno, así como somos, andamos tras los deseos de la carne, ¿verdad? Él conoce cuáles son nuestros gustos, Él conoce cuáles son nuestra pata de palo, dice en México, nuestra debilidad, sabe dónde pegarnos para que caigamos, sabe qué tirarnos para que nosotros vayamos tras eso, ¿me entiende? Entonces, así es como obra el enemigo. Y la tentación, ¿verdad?, no nos obliga, no nos agarra y nos zambute en el pecado, sino que solamente nos los presenta. Y todo el pecado, mis hermanos, que el enemigo nos vaya a presentar, lo presenta de la mejor manera, bien bonito, ¿verdad? ¿Se imagina, ustedes han ido a esas casas o a pueblitos donde se mira así como que ya no vive nadie, un pueblo abandonado, ¿verdad? A muchas personas les atrae, les llama la atención eso, pero no está muy lleno de personas viendo eso. Pero presénteles una ciudad como Las Vegas. Mucha luz, mucho bonito, ¿verdad? Colores diferentes de luces y todo ello. Y ¿verdad? Cómo es atractivo,
atrae a mucha gente de todo el mundo. Por eso Las Vegas es conocido como la capital mundial, ¿verdad?, del pecado. Y es atractivo, ¿verdad? Yo creo que ahorita lo nuevo es la esfera grande esa que hicieron, que por dentro pues se llevan a cabo conciertos, y apenas va a ser estrenado eso, pero mientras ya la gente, ¿verdad?, ha visto todo lo que la transformación que se hace ese globo grandote, ¿verdad? Entonces es atractivo. Entonces el pecado, mis hermanos, es así, y el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad. Entonces es lo que nos va a poner para que nosotros seamos, primero dijimos, muertos y luego destruidos. Muertos, ¿por qué? Porque cuando una vez que logra que la tentación nos gane, ¿verdad?, nos hace caer en el pecado, y entonces empieza a matar en nosotros el deseo de buscar a Dios, mata en nosotros el deseo de leer la Biblia, mata el deseo de, no sé, para muchos hasta el deseo de vivir, ¿me entienden? Entonces el diablo dice que vino a roba la felicidad, roba la tranquilidad, mata el deseo de buscar a Dios, de servir a Dios, mata, ¿verdad? Y luego todo eso destruye. Y la destrucción, pues claro que ya eso es para la eternidad. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarles acerca de otra de las estrategias que el enemigo usa. En Laughlin, al siguiente día, hace 2 semanas, hablaba acerca de otra de las armas que el enemigo usa en contra de nosotros, que es la culpa. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento se han sentido culpables. Y cuando vinimos al Señor, y el Señor nos perdona, nos limpia. Dice la Escritura, creo que es Malaquías 7:19, si no estoy mal en la cita, dice que Él toma todos nuestros pecados, dice que los sepulta en lo profundo del mar y ya no se vuelve a acordar de ellos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, pero muchas veces el enemigo viene y nos recuerda nuestra maldad, el pecado, lo que hicimos, y aunque ya le hayamos pedido perdón al Señor, ¿verdad?, todavía nos hace vivir la culpabilidad, todavía nos sentimos culpables. Y es que la regué, ya le pediste perdón al hermano, ya, pero de todos modos todavía me siento mal. Si el Señor ya te perdonó, el hermano ya te perdonó, entonces todo está bien. Pero el enemigo te hace sentir esa incomodidad, siempre viene y te la recuerda, y vivimos por culpabilidad, ¿verdad? Personas que a lo mejor se les ha muerto un ser querido en los brazos, y viven con esa culpabilidad pensando, pudimos haber hecho algo más, o pude haber hecho algo más, si le hubiera dado a lo mejor, ¿verdad?, los primeros auxilios, si le hubiera soplado en la nariz, si hubiera hecho esto, si hubiera el otro. O sea, hay quienes viven con ese sentimiento de culpa todavía, ¿verdad? Cuando ya no hay marcha para atrás, ya no podemos arreglar cosas. Entonces por eso Dios nos da ese elemento tan bonito, tan lindo, que es el de el ser perdonados, ¿verdad? Pero obvio, ¿verdad?, que tiene que haber una, cuando nos sentimos así culpables, hermanos, de cualquier situación, de cualquier pecado que usted haya cometido, siempre son 2 cosas. Tiene que haber confesión y arrepentimiento. Confesión y arrepentimiento, y esa es la manera de contrarrestar todo aquello. Porque le confesamos a Dios, dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos limpia, y luego el arrepentimiento, ¿verdad? Y en el arrepentimiento obviamente le pedimos perdón al Señor, y entonces somos, ¿verdad?, quedamos libres, quedamos con tranquilidad. Muchas personas cuando vienen y escuchan la palabra del Señor, a veces traen tantas cargas, vienen con tantas cargas, ¿verdad?, de preocupaciones, de problemas, de situaciones que han vivido en el trabajo o en la familia. Y entonces cuando escuchan que Dios les ama, que Dios les perdona, que Dios te regenera, que Dios te restaura, que, ¿verdad?, echa toda ansiedad sobre Él cuando vienes con preocupaciones, que a lo mejor no sabes cómo resolver situaciones, ¿verdad? Y entonces, pero busca la presencia de Dios, y cuando sales aquí otra vez cargado, pero de nueva energía, dispuesto otra vez, ¿verdad?, a seguir, a creerle al Señor a pesar de lo que se vea allá afuera. Entonces dices, como que salí descargado,
Pero muchas veces la preocupación, o cuando no hemos aprendido a dejar la carga en el Señor, venimos y dejamos la carga allá afuera, entramos, adoramos al Señor, pero cuando nos vamos, otra vez agarramos la mochila y la vamos cargando, y entonces no hay descanso. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a dejar todas nuestras ansiedades en el Señor. Es Pedro el que nos invita a hacer eso. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y está hablando de un descanso, el descanso del alma, descanso, ¿verdad?, de la rutina, de las situaciones que vivimos diariamente. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, que esto no es nuevo. Ver noticias, esto en vez de traer un descanso, ¿verdad? Llega usted del trabajo, de su día, de labores, se sienta a ver noticias y piensa usted que se está relajando. Pero su mente se está cargando de todo lo negativo, de todo lo que está escuchando de ahí, ¿verdad? Entonces siempre es mejor la palabra. Entonces, las estrategias, dentro de las estrategias que el enemigo usa, ya dijimos dos, ¿verdad?, que son bien poderosas y la usa. La más poderosa de ellas es la tentación. La otra, podemos decir que es la culpa. Te hace sentir culpable a pesar de que ya Dios te perdonó. Y la tercera, ¿verdad?, sería, de esta se derivan, claro, muchas otras, la mentira. La mentira. El Señor Jesucristo dice que este es el padre de mentira, el enemigo. Así es que quiero que vayamos a la escritura en Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Y yo creo que esta escritura usted la conoce muy bien, ¿verdad? Porque a veces hasta en los chistes, en la broma, en todo eso sale, ¿verdad?, que Eva desobedeció. Génesis capítulo 3, verso 1. Dice la palabra del Señor, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En este momento, Señor, deseamos, Señor, anhelamos que hables a nuestra vida. Perdónanos por todas las veces, mi Dios, que hemos sido débiles y que en nuestra debilidad, Señor, hemos caído en esa tentación, en esa trampa que el enemigo ha puesto. También, Señor, gracias porque nos has librado de la culpa del pecado. Tu palabra dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Tu palabra dice que somos nuevas criaturas. Gracias por esas promesas, Señor, de limpieza cuando confesamos nuestros pecados. Dice que limpias nuestro ser. Gracias, bendito Señor. Y en esta mañana, Señor, te suplicamos para que nos ayudes a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús, enséñanos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. El enemigo, también dentro de lo que resaltaba, ¿verdad? Decía aún la semana pasada que Dios es tan bueno, Dios no cambia, Dios es tan fiel, y tenemos que creerle y entenderlo y comprenderlo de esta manera. Aún el apóstol Pablo dice que son irrevocables los dones y llamamientos del Señor. Al diablo, a pesar de que se portó mal allá arriba en el cielo y que ya no hubo lugar para él allá,
fue arrojado, lanzado fuera del lugar donde habitaba, donde servía a Dios, pero Dios no le quitó absolutamente nada. No le dijo, te hice bello y ahora, ¿verdad? Ya no vas a ser bello, vas a ser feo. No le quitó su belleza, como tampoco le quitó el poder como querubín tenía. Por eso el diablo continúa teniendo poder. Aún en eso Dios es tan fiel. Cuando Dios te ha prometido y te ha dado algo, ¿verdad? Puedes tener la seguridad de que Dios no te lo va a quitar. Porque si no lo hizo con el malvado, con el malo, con el inicuo, con el que nos acusa delante del Señor, ¿verdad? Delante del Padre todos los días, dice día y noche, es el acusador. Dice, si no lo hizo con él, no lo va a hacer contigo. Y las promesas son fieles. Las promesas del Señor son fieles. Cuando Él dice, no te dejaré, no te desampararé, Dios no está mintiendo. En número 22, creo que es el verso 23, donde dice que Balaam, ¿verdad? Él habla y dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y se va a hacer. Entonces hay una promesa de Dios. Todo lo que Él dice es justo, es verdad, cumple sus promesas. Pero el enemigo es mentiroso desde siempre, desde que se corrompió, desde que se ensoberbeció y desde que quiso usurpar el lugar de Dios. No solamente quiso usurpar el lugar de Dios, sino que pensó ir más arriba que el mismo Dios Todopoderoso. Y entonces el enemigo ha estado trabajando y obrando a través de toda la creación. Desde que el hombre fue creado, empezó a trabajar en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Y entonces usó de mentira, ¿verdad? Para llegar al corazón de Eva. Y luego más adelante en 1 Corintios el apóstol Pablo también habla, dice de que así como Eva fue engañada, dice él teme también que algunos de nosotros seamos engañados. Él está hablando en aquel tiempo, pero esa palabra aplica para nosotros hoy en día todavía. Podemos ser engañados, mis hermanos. Esta semana pasada hablábamos en Laughlin acerca de Gálatas. Los Gálatas, mis hermanos, habían creído en el Señor, y el apóstol Pablo y sus colaboradores se habían ido, habían dejado a alguien, pero luego llegaron los judaizantes, hicieron que ellos comenzaran a practicar los rituales, que vivieran bajo la ley, etcétera, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Comenzaron por el Espíritu, van a terminar por la carne. Dice, ya no hay circuncisión que valga. En Cristo, dice, ya no hay ni circuncisión ni circuncisión que valga, dice. La circuncisión que vale es la del corazón. Entonces ya no tenemos que ir a los rituales antiguos. Dice, ¿cómo otra vez van a ser esclavos? Y entonces el apóstol Pablo está sorprendido de que hayan sido engañados. Y en estos tiempos, mis hermanos, donde usted puede escuchar, y esto es lo peligroso, a veces, ¿verdad? Que muchos escuchan una predicación, pero qué bueno si lee su palabra y puede comparar lo que está leyendo, lo que está estudiando y pidiendo la dirección del Señor para entenderlo, porque muchas veces solamente se quedan con la interpretación que está dando alguien. Pero usted sabe que hay tantas y tantos vientos de doctrina hoy en día que en vez de traer edificación al pueblo de Dios, lo que trae es confusión. Y muchas veces dentro de las mismas redes sociales usted va a encontrar que hay supuestamente cristianos contra cristianos, unos porque creen así, otros porque creen de otra manera, ¿verdad? Y tienen, en vez de unir sus conocimientos, lo que tienen son debates. Y eso la gente lo ve y dice, no, ¿verdad? Ni uno ni otro, así es que no, así como estoy mejor. Entonces la gente se enfría, se le quita el deseo aún hasta de ir a acercarse a una iglesia, porque dice, ¿cuál es la verdadera? ¿Me entiendes? La verdad es esta. Pero aún en ellos se ha metido el enemigo y ha traído mucha mentira. Y ha usado religiones, y ha usado
Hombres, porque el mismo apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, también debes de saber esto, que en los postreros días se levantarán hombres engañadores. Dice que escucharán espíritus de demonios. Y lo está diciendo de una manera como lo estamos viviendo y se estaban viviendo desde aquel tiempo. Y estamos viviendo tiempos, mis hermanos, donde para mucha gente Dios sigue hablando todavía. Y sabe, Dios nos ha hablado ya. ¿Desde cuándo? Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, que estamos viendo y viviendo hoy en día, podemos ser engañados tan fácil. Los Gálatas fueron engañados. Eva fue engañada. El marido de Eva también fue engañado, porque dice ahí, ¿verdad?, en el verso 6, ella tomó del fruto porque se veía codiciable, dice, a la vista. ¿Cómo es el pecado? El pecado se ve, ¿verdad?, bonito, codiciable. ¿Se da cuenta usted que todo aquello que es prohibido siempre como que tiene más atracción? ¿Sí? Al pueblo de Israel le dijeron, no vayan y socialicen, o sea, no vayan y tomen mujeres de los filisteos. Aquí entre sus hermanos, pero no, se les hacían más bonitas las filisteas. Y al pueblo de Dios todavía batallamos, porque muchos venimos de allá, de vicios, de adicciones, de pecados, y todavía. Entonces, el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades y ahí nos ataca. Entonces, primero nos pone la trampa y una vez que nos hace caer, luego nos hace sentir culpables. Y sabe que dentro de las mentiras que el enemigo nos dice, o que dice, nunca dice cuáles son las consecuencias de ellas. Aquí le dijo a la serpiente, ¿verdad? O sea, el diablo usando a la serpiente con la cual se comunicó con Eva, y le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. O sea, está poniendo en duda lo que la palabra o lo que Dios les había dicho a ellos. Hermanos, muchas veces, muchos también han venido, el enemigo usa personas todavía. Sí. No podemos ver ahí, ¿verdad? Porque el diablo no se nos va a presentar como nos lo han enseñado. Con 2 cuernos y que patas de cabra y que, ¿verdad?, cola, ¿no? Y así de feo, ¿no? El diablo es bonito, de acuerdo a lo que la Escritura dice. Eso que a nosotros nos han enseñado solamente es como un tipo gárgola, de esos que de la mitología griega, ¿verdad? De animales raros y extraños, también conocido como diablo, ¿verdad? O sea, el malo. El mal es representado así en la mitología griega, y así es como nos ha enseñado que el diablo es. No, la Biblia dice que el diablo es un ángel de luz, Luzbel. Y la Biblia ahí dice en Ezequiel 28 y Isaías 14, o estoy al revés en las citas, pero dice que es hermoso. Es hermoso, o sea, la hermosura de eso es lo que lo identifica, lo separa de todo lo demás. Es hermosísimo, Dios lo creó bello. Entonces, a veces pensamos que el diablo da, pero todavía el diablo sigue usando personas. Y saben, a veces el diablo se presenta como ¿verdad?, usando personas caritativas, muy amables, ¿verdad? Y a veces nos encontramos con personas con las que hablamos y hablamos la palabra y son tan amables y tan moralistas y piensa uno, dice, está fácil, ¿verdad? Me lo llevo para la iglesia, pero resulta que se justifican tras la moralidad que tienen. Es que no necesito una iglesia, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo vicios, yo no soy infiel, yo no hago esto, el otro. Pero es que no es por obra, dice la Escritura.
Es por poner tu confianza en Jesucristo, que es el que ya pagó el precio por tus pecados. Y todos somos pecadores y necesitamos de esa salvación. Entonces, el enemigo siempre va a llegar de una manera bien sutil y bien amable para engañarnos, para traernos mentira. Y es por esa razón que mucha de nuestra juventud, de nuestros adolescentes, empiezan a escuchar lo que lo que hay allá afuera. Y es fácil de que ellos, ¿verdad?, viendo que son muchos los que van, pasa como aquella mosca que andaba volando alrededor de estaba una telaraña, ¿verdad? Estaba una araña trabajando y puso su telaraña y andaba una mosca ahí volando y pasaba, y le dijo la abeja, le dijo: ten cuidado, no te acerques, te van a atrapar. Y en una de esas pasadas vio que habían muchas moscas allá abajo y que estaban como brincando. Y dijo: no todas pueden equivocarse, dijo, si ahí hay varias, a lo mejor yo también, ¿verdad? Y ándele que aquella araña era bien astuta. Mantenía limpia su red. Caía una, ¿verdad? Las aventaba para abajo, limpiaba. Y de aquella pensaba que todo estaba bien. Llega, ¿verdad? Y también queda atrapada. Entonces, el enemigo es bien astuto, mis hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. En el tiempo de Moisés, había un grupo, ¿verdad?, el séquito, dice la escritura, de Coré, que se habían levantado, que se habían rebelado contra Moisés. Eso está en Números capítulo 16, si quiere leerlo, se lo dejo de tarea. Está muy linda la historia, para que vea que dentro del mismo cristianismo, dentro de las mismas congregaciones, dentro del mismo pueblo de Dios, hay quienes se levantan, quienes están en oposición o en contra, en vez de trabajar en unidad, ¿verdad? Hay una resistencia, pero todo eso lo trae el enemigo. No son nuestros hermanos, no son. Es el enemigo que usa al más débil o al que se deja, y dice que ya Coré había hecho juntar contra ellos, dice, o sea, contra Moisés y contra Aarón, que eran los líderes que Dios había puesto. Dice que con toda la congregación, él había hecho juntar, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y obviamente que cuando hay levantamientos así, Dios trae juicio. Porque más adelante en el verso 28 Moisés dijo: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Moisés está, ¿verdad?, solamente defendiendo la postura que Dios le dio. Le dijo: yo he sido enviado, no lo he hecho porque yo quiero. Entonces dice: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, dice, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y el verso 32 dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea que había un grupo que se había levantado en todo, habían hecho su propia orden de sacerdotes, habían hecho como su propia línea de fe, de creencia, de la manera como iban a servir a Dios, y todo eso trajo como resultado destrucción para ellos por no haber seguido las instrucciones del líder. Entonces el enemigo, hermanos, viene y engaña. Tengamos mucho cuidado, sepamos discernir. Pero ¿sabe cómo nosotros vamos a discernir cuando el enemigo viene? Solamente por el conocimiento que tengamos de la palabra. ¿Sabe por qué perece mucha gente? Y aquí está escrito, y dice: mi pueblo pereció. ¿Por qué? ¿Le faltó conocimiento de quién? De Dios, de sus leyes, de sus caminos,
de sus sendas, de sus preceptos, de sus estatutos. Entonces, cuando la gente ignora todas esas cosas, fácilmente va a ser llevado de un lado para otro. Hay hermanos que se han movido de congregación o de iglesia, o algunos que se han ido de aquí y que están buscando un lugar donde congregarse, y a veces me llaman y me preguntan: oiga, y esta doctrina es, y esto, y hay doctrinas, hermanos, que yo no conozco. Y yo les digo: mire, todo lo que vamos a probar solamente lo vamos a probar con la palabra, eso es todo. Recuerdo cuando fui al seminario, un hermano se acercó y me dijo, y mi respeto, ¿verdad?, para aquellos hombres que fueron grandes pensadores, y bueno, pero cuando llegué al seminario me dijeron: ¿y usted? Me dijo: ¿es arminiano o es calvinista? Y yo le dije: yo no sé quiénes son esos tipos. Digo: yo soy cristiano. Me dijo: no, sí, pero o es arminiano o es calvinista. Dije: ya le dije, yo soy hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Y de la denominación, pues, bautista. Sí, dice, pero como bautista usted tiene que estar en uno de las dos corrientes, dijo, porque son las dos corrientes que vienen dentro del bautista. Y le dije: mire, para empezar, yo no sé quiénes fueron ellos, ¿verdad? Así es que vengo al seminario y vamos a aprender. No voy a gastar mucho tiempo en ello, pero cuando empecé a estudiar acerca de ellos, realmente digo: ¿por qué le dan a veces tanto, levantan tanto a un hombre? Porque en realidad los pensamientos de ellos, cuando usted estudia realmente lo que ellos interpretaban de las escrituras, estamos lejos, o sea, no coincidimos en muchas interpretaciones de ellos. Tratamos de apegarnos a lo que la palabra del Señor nos manda, y eso es todo. Y hay quienes quieren vivir, ¿verdad?, las reglas de acuerdo a cómo cree una persona. Por eso hay muchas denominaciones, y dentro de ellos hay una por ahí, ¿verdad?, que es muy atractivo, habla muy bonito, usted escucha la palabra. Incluso los renovados, ¿verdad?, de la iglesia tradicional tienen predicadores y muy buenos expositores de la palabra. El asunto es cuando te sacan la imagen, ¿verdad?, porque te predican muy bien la palabra, pero cuando te sacan la imagen, entonces dices: bueno, yo no estoy de acuerdo con la idolatría. Ya el Señor la sacó de mí, ¿me entiendes? Y entonces hay quienes exponen muy bonita la palabra, pero todavía hay algo que no está aquí, que no tiene fundamento para creerla. Entonces no puedes. El apóstol Pablo dice: escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero ¿cómo vas a saber lo bueno de lo malo? Conociendo la palabra, mi hermano. Por eso es importante conocer la escritura. No solamente escuchar lo que alguien está diciendo, sino comparando si realmente lo que estás diciendo está aquí. Y entonces, por eso mucha gente dice que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Pídale la cita y verá que eso no existe. Que Dios ama al pecador, pero no al pecado. Dígame la cita. Tampoco está. Y hay frases muy bonitas, pero que no son bíblicas. Que quizás hay alguno que se parece. Y sí, en la voluntad perfecta de Dios, Dios quiere que todos sean salvos, todos, que nadie se pierda. Dice el apóstol Pedro, dice: Dios no tarda su venida como algunos lo tienen como tardanza, más bien dice Él es fiel y justo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, dentro de la voluntad perfecta de Dios, no quiere que nadie se pierda. ¿Y por qué el mundo no obedece a la palabra? Porque está engañado por la mentira del enemigo. Porque le dice: hombre, está muy joven para ir a la iglesia, que no le pase la Chabelita, ¿eh? Estaba jovencita: estoy muy joven para ir a la iglesia, ¿eh? Ya que me case. Se casó: ándale, Chabelita, vamos a la iglesia. Dijo: no, es que, ¿verdad? Pues a complacer al marido, a tener hijos. Digo: ya que mis hijos vayan creciendo, vamos a la iglesia.
¿verdad? Y los hijos crecieron, dijo, Chabelita, vamos a la iglesia. Los hijos, es que estoy muy ocupada, cuido a los nietos. Y el caso es que Chabelita llegó a los 70, 80 y ya cuando, ¿verdad? A los 80, Chabelita, vamos a la iglesia, dijo, ya, ¿verdad? A esta edad, ¿qué voy a ir a ofrecerle al Señor? Entonces, si el Señor te llegó en la etapa que te haya llegado, vamos a rendirnos a Él, vamos a servirle a Dios. Y muchas veces vivimos engañados por el mundo, por el placer y todas aquellas cosas que son atractivas. En el tiempo de Elías, mis hermanos, en el tiempo de Elías, Jezabel trajo una idolatría adentro del pueblo. Y el pueblo cayó en todo ello, de tal manera que Dios levantó a Elías en el capítulo 19, ¿verdad? Bueno, desde el 18 él empieza, ¿verdad? Pide que traigan a todos los profetas de Baal y los de Acera y que los concentra allá en el monte Carmelo. Termina degollando a todos ellos porque demostró que solamente hay un Dios que hace bajar fuego del cielo y que no hay que orarle tanto. Mire, la oración que Elías hizo para que descendiera fuego no pasa de las 60 palabras. Sin embargo, dice que los profetas de Baal y de Acera, dice que se rajaban, hacían un montón de cosas, ¿verdad? Daban vueltas y gritaban, y Elías allá, quizás abajo de una sombra, porque era durante el día, desde la mañana, dice, hasta más del mediodía, casi hasta el sacrificio de la tarde. Eso quiere decir que fueron casi como 6 horas, ¿verdad? Aquellos danzando, dando vueltas, y Elías le decía, griten más fuerte porque a lo mejor su Dios está allá, ¿verdad? De vacaciones, no les escucha, a lo mejor está dormido. Y entonces, por causa de lo que Elías hizo, vino esta mujer, ¿verdad? Y quiso matarlo. Primero de Reyes 19:1 dice, acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, sin cabeza. Entonces, pero el enemigo había traído la mentira dentro del pueblo de Israel, de tal manera que todo el pueblo había seguido esas enseñanzas. Y fue necesario que Dios levantara a Elías, lo trae, ¿verdad? Y él solamente le dice, respóndeme Jehová, respóndeme, para que este pueblo, dice, sepa que tú solamente, oh Dios, eres Dios. Y descendió el fuego. Y entonces toda la gente dice que habían creído en aquella idolatría. En ese momento dice que volvieron a creer en el Dios de Elías. Entonces, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, usó, ¿verdad? En los últimos días del Señor, usó a Judas. Dice que mientras comían, ahí en Mateo 26:21, dice que mientras comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entonces él respondiendo dijo en el verso 23, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Pero todos metían la mano en el plato, así es que todos, hasta ahí todos estaban todavía, no sabemos quién. En el verso 31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, ustedes van a tener sus dudas. El Señor ya veía cómo ellos iban a salir, ¿verdad? Perturbados, confundidos, ¿verdad? Si este es el Rey, este es el Todopoderoso, este es el que camina sobre las aguas, este es el que abre, ¿cómo es posible, verdad? Es atrapado, lo agarraron, lo llevan preso, y entonces dice que ellos salen corriendo. Porque escrito está, dijo el Señor, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y fue muerto, pero resucitó al tercer día. Y cuando resucita, durante 40 días se le estuvo presentando a los discípulos en diferentes etapas u ocasiones. Pero cuando les da la gran comisión, capítulo 28, verso 18, dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder me ha sido dado, toda la autoridad aquí y en el cielo. Pero vemos que en esa etapa
el enemigo todavía usaba. Yo sé que hay muchas preguntas y preguntas que se han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, preguntan, ¿y Sansón fue salvo? Bueno, no sé. La Biblia no lo dice, y si la Biblia no lo dice, ¿verdad? Yo no sé. No tengo que especular. Hay preguntas que a veces no tienen una respuesta lógica. Y yo no puedo asumir que sí o que no, si la Biblia no lo dice. Lo único que digo es, ¿en qué afecta si es salvo o no es salvo él? Dice la Escritura que cuando el Señor iba caminando, le dijo a Pedro, ven, sígueme. Y mientras Pedro le seguía, le dijo, porque vio que Juan también iba detrás. Y le dijo, Pedro, Señor, mira, acá viene este metiche. No lo dijo así, ¿ok? Pero dijo, mira, este también lo dice. Y le dijo, déjalo. Yo te dije a ti, sígueme. ¿Qué a ti? Dijo. Si yo quiero que él se quede hasta que yo regrese de nuevo. Entonces debe interesarnos, como dice el apóstol Pablo. Dice que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor. No nos interesa todo, o sea, nos interesa que sean salvos. Pero muchas veces, ¿verdad? El enemigo puede usarnos para la mentira, o usa a otros para la mentira, o para traer confusión, o para traer, ¿verdad? Escandalismo. Entonces, el enemigo siempre ha usado la mentira. En Hechos capítulo 5, versos 1 hasta el 4 solamente, ¿verdad? Donde Ananías y Zafira, y usted a lo mejor conoce la historia. Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo para vender su propiedad y traer todo el monto, ¿verdad?, a los pies de los apóstoles. Pero luego en el transcurso, ¿verdad?, sintieron que podían agarrar algo, sustrajeron de ahí. Y entonces, cuando vienen delante del apóstol Pedro, dice que sustrajo, en el verso 2, sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. O sea que ya habían, ¿verdad? Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué? Mire la pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu. Y bueno, la historia concluye donde, pues, ¿verdad?, el juicio de Dios viene, muere Ananías ahí en ese mismo momento, ¿verdad? Y luego al rato llega Zafira, la esposa con la que habían convenido, y le preguntan también, tú también conviniste con tu marido en esto y esto y esto, ¿verdad? Y dice, mira, ahí van entrando los que acaban de ir a enterrar a tu marido, y ahí también ella azotó, ¿verdad? O sea, cayó muerta. Entonces hubo juicio. Entonces viene destrucción por causa de la mentira, y esa es un arma, es una estrategia que el enemigo usa, mis hermanos, para que nosotros desobedezcamos a Dios. Si bien la tentación, que es poderosa, no funcionó o no le funcionó, quizás el estado de culpa que nos recuerda otra vez, una y otra vez lo que hayamos hecho, si no funcionó, entonces también trae la mentira. ¿Para qué? Para que dudemos de Dios, para que nos alejemos de Dios. Entonces, el amar y perdonar es el arma más poderosa para derrotar al enemigo. Dice 2 Corintios 2:5, ya estoy terminando, dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Y al que vosotros perdonáis, dice, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, el enemigo ha tocado nuestras vidas de diferentes maneras muchas veces. Nos ha hecho caer en tentación, nos ha lastimado con la culpa, nos ha echado mentiras muchas veces, y eso trae dolor y sufrimiento a nuestra vida. Muchas veces han habido personas alrededor nuestro, pueden ser tíos, primos, familiares,
incluso hijos contra los padres o padres contra los hijos. Y qué difícil es poder, aun cuando escucha uno a veces que el hijo se expresa con mucho odio contra un padre, o de un padre contra un hijo. Aún escuchar eso, ¿verdad? Qué terrible es. Y sucede. Pero sabe que todo eso, ¿sabe quién lo provoca? ¿Sabe quién lo hace? El enemigo. Es el único. Como seres humanos somos débiles. Como seres humanos ya traemos una naturaleza carnal, pecaminosa en nosotros. No te dejes. El Señor dijo, el que te den una, ponle la otra. Dice, no ponle en la otra, dice, ponle la otra. Hemos vivido situaciones, en alguna ocasión a lo mejor les platiqué una donde hicieron una injusticia tan grande, muy grande. Incluso a mi hermano el menor querían matarlo. Y era un tío mío, por un pedazo de tierra, por un terreno que cuando vayamos aquí se va a quedar. Qué triste, ¿no? Y entonces yo era muy joven y entró en pleito ese terreno y fueron años. Y puedo decir que casi nomás trabajé para pagarle un abogado, porque mi chaparrita, mi mamá, ella dijo, no hijo, es lo único que tenemos de tu padre, y nos esforzamos. Y cuando tuvo el título en su mano y dijo, ahora sí, ¿quién quiere comprar? Y alguien por ahí le ofreció lo que le ofreció, y me sacó de espalda. Casi regalar el terreno, no sé ni en cuánto, pero sé que se vendió fácil. Se quedó con ese sabor mi mamá de que, bueno, al final la justicia se hizo, ganó. Pero en mi corazón, porque quien hizo tanta resistencia, sin necesidad alguna, fue un tío, y que incurrió casi en, y entonces en mi corazón, solamente el pensar que era mi tío, yo sentía feo. Y hoy empezaba a servir al Señor y todavía sentía feo. Sentía aquello dentro de mi corazón. Pero ¿saben? Dios es tan bueno que pasó el tiempo. Porque no es en el instante, hermanos. Podemos perdonar de palabra, pero perdonar es cuando ya en tu corazón tú no sientes dolor, ni sientes rencor, ni sientes odio. Todavía vive el tío. ¿Y sabe qué? La gloria y la honra sea para el Señor. Aleluya. Hace algunos años, no que pasaron tantos años para quitarme esa carga, pero hace algunos años tuvimos contacto, ¿verdad? Pues por las redes sociales y eso, nos comunicamos. Él entregó su vida al Señor. Ya ahorita pasa los 80s y todavía está por ahí. Y las veces que hablamos, yo no quise recordar el pasado porque ya no me dolía ni me... son cosas que no pueden salir de aquí. O sea, no es como que te lo borran, puedes recordarlo, pero esas son como las cicatrices. Cuando miras la cicatriz sabes lo que pasó, recuerdas el momento, el día, la hora, todo eso, pero ya no hay dolor, porque solamente está la cicatriz. Ha sanado, pero cuando las heridas no sanan y todavía está ahí abierta, eso es lo que duele. Por eso hay personas que cuando todavía pueden recordar 50, 60 años y todavía les duele y todavía tienen rencor y resentimiento y quieren, ¿verdad?, agarrarlos del pescuezo o actuar de alguna manera, es porque las heridas todavía están abiertas. Dejemos que el Señor
cierre esas heridas y sane. Que el enemigo no tome ninguna ventaja de nuestras debilidades. ¿Qué les parece? Vamos a ponernos en la mano del Señor. Vamos a amar a aquellos que nos han demostrado que no nos aman, porque haciendo eso, esa es el arma más poderosa contra el enemigo. El enemigo quiere vernos al nivel de él o más abajo, apachurrados, pero ¿sabe? El Señor quiere levantarnos. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que el enemigo puede tener poder, Señor, pero tú eres todopoderoso. No hay nada que sea difícil para ti. Y hemos cantado en este día, Altísimo, milagroso Salvador. Gracias por venir, Señor, y sanar cada herida del pasado, cada herida que el enemigo provoca en nosotros. Gracias por erradicar, Señor, todo dolor. A ti sea la honra y la gloria. Llena, Señor, y satisface los corazones en este día, y que tu palabra, Señor, haya hablado en nuestras vidas. Gracias porque tú estás al pendiente de nosotros, Señor. Por eso, dice tu palabra en el Salmo 125, que los que confían en Jehová no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así como Jerusalén, que está rodeada de montes alrededor de ella y no se mueven, así mismo, Señor, tú estás por nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, a cada ministro en este día, Padre, que trae tu palabra para la sanidad, para el fortalecimiento, para el consuelo del corazón, Señor, de tu pueblo. Bendice a tus ovejas, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu obra, Señor, que tu palabra traiga sanidad a cada corazón en este día. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.